Reconocer los elementos que forman la sangre. Reconocer dónde se originan, comprender y relacionar sus diferentes funciones y aplicar estos conocimientos en la práctica cotidiana y ir interrelacionando con las otras materias. Nosotros tenemos en el organismo circulando sangre arterial y sangre venosa. La sangre que va por las arterias tiene un contenido, un mayor contenido o concentración de oxígeno. Por eso tiene el color rojo clarito. En cambio, la sangre venosa tiene mayor concentración de dióxido de carbono. Por eso le da este color más oscuro. Circula por vasos. Esos vasos son las arterias, las venas y los capilares. Acá estamos viendo una arteria, una vena y un capilar. Las arterias tienen, a diferencia de las venas, una capa elástica muscular mucho más gruesa, ven el diámetro, que la venosa. El endotelio de la arteria no tiene válvulas. En cambio, las venas sí tienen válvulas. A diferencia del capilar, el capilar solamente tiene un endotelio de revestimiento. No tiene una lámina adventicia, no tiene capa muscular. Es solamente endotelio. ¿Por qué? Porque a través del capilar se va a producir el intercambio de nutrientes del capilar a la célula o de desechos que viene de la célula a nivel capilar para ser desechado a través del sistema venoso. Esas son las diferencias entre los tres vasos. Ahí vemos nuevamente en este corte sagital una arteria, una vena y un capilar. Ahí vemos la túnica adventicia que envuelve tanto a la arteria como a la vena. Y el capilar carece de esa túnica adventicia. Luego tenemos la capa o la túnica media, que es elástica. ¿Por qué? Porque está formada por tejido muscular. Vemos que la arteria es más gruesa porque necesita soportar mayor presión, a diferencia de la vena. Una túnica íntima que separa la túnica media, o sea, la elástica, del endotelio. Túnica íntima, y acá tenemos el endotelio venoso y el endotelio arterial. Epitelio de revestimiento endotelial. Que es esto lo único que es lo mismo que esto. ¿Ven? Esas son las diferencias entre un vaso arterial, un vaso venoso y un vaso capilar. Ahí vemos el vaso arterial, tiene como contenido sangre. La sangre está compuesta por elementos formes, ahí lo vemos, o células plasmáticas. Célula plasmática en el sentido de que estas células son las células de la sangre. Glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos. Vemos lo mismo. Ahí vemos un glóbulo rojo. Vemos que es una célula anucleada, no tiene núcleo.
ha perdido su núcleo, el glóbulo rojo maduro que está circulando en sangre carece de núcleo. Y tiene las moléculas de hemoglobina donde ahí se va a pegar el oxígeno y así va a ser transportado a través del torrente. La sangre, ¿qué va a transportar? Va a transportar elementos nutritivos, oxígeno, va a extraer productos de desecho y también va a cumplir una función de defensa. La sangre es un líquido rojo que está compuesto por plasma y células sanguíneas o elementos formes, como lo llaman algunos autores. El plasma está formado por agua, por sustancias disueltas en ella, como ser hormonas, transporta también nutrientes y sustancias de desecho, como dicho hace rato. Las células sanguíneas vamos a encontrar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada elemento, cada célula sanguínea cumple una función. El glóbulo rojo va a transportar oxígeno y también dióxido de carbono, pero según donde esté, si en un vaso arterial o en un vaso venoso, va a variar las concentraciones de estos gases. Los glóbulos blancos son los glóbulos o las células que nos van a defender, van a formar parte de esta, digamos, de la defensa de nuestro organismo. Y las plaquetas son las células que van a ir a cohibir las hemorragias, ya sean internas, externas. Por eso dice taponan heridas, producen la coagulación. Bueno, si se corta, volvemos a entrar nuevamente al mismo enlace. Ahí vemos cómo se extrae la sangre venosa, que la utilizamos para el análisis de diferentes elementos para hacer diagnóstico. La sangre arterial solamente sacamos cuando realmente queremos hacer gases en sangre. Bueno, ahí tenemos los elementos formes, cuáles son, y acá nombramos, ya hemos dicho los eritrocitos, glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos. A su vez, cuando se informa un hemograma, vemos la fórmula leucocitaria, y ahí es donde se informa el porcentaje de concentración de neutrófilos, monocitos, basófilos, linfocitos y eosinófilos. Entonces, los elementos formes de la sangre o células plasmáticas son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Dentro de los leucocitos, cuando nosotros los teñimos con la tinción de Giemsa, vamos a ver que en el citoplasma celular va a haber gránulos. Entonces se los clasifica los leucocitos como células que contienen estos gránulos y las otras que no lo contienen. Los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los glóbulos blancos granulocíticos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro del grupo de agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Bueno, estos son los componentes de la sangre. O sea, la sangre, aparte de tener estos elementos formes, contiene agua, contiene sales minerales, contiene proteínas. Dentro de esas proteínas podemos subdividirlas en albúminas, globulinas y el fibrinógeno. Contiene lípidos, contiene glucosa y contiene productos de desecho, como ser la urea, el ácido úrico. Bueno, ahí yo les hablé de la fórmula leucocitaria. Cuando nos informa, aparte del hemograma completo, nos informa la concentración de glóbulos rojos, la concentración
de glóbulos blancos, podemos pedir el recuento de plaquetas, y después viene la fórmula leucocitaria, donde están divididos en segmentados, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿De dónde se originan? La hematopoiesis, o sea, la formación de células sanguíneas, se va a producir gracias a una célula madre pluripotencial que se encuentra en la médula ósea. Esta célula madre pluripotencial se va a subdividir en célula madre mieloide y en una célula madre linfoide, dando origen a dos grandes series. Las células mieloides, ahí tenemos las células formadoras de colonia para eritroblastos, estamos acá, que hemos dicho que es una célula, el glóbulo rojo, una célula. Cuando es inmaduro, posee un núcleo. Al madurar, va a perder ese núcleo y va a salir al torrente sanguíneo sin núcleo. Eso ya es un glóbulo rojo maduro. Luego tenemos unidades formadoras de colonia de megacarioblastos. Este megacariocito se va a transformar luego en las plaquetas, que va a intervenir en la coagulación de la sangre. Esta célula madre mieloide también me va a dar origen al mieloblasto eosinófilo, que hemos dicho, ya lo hemos visto, que son granulocíticos, eosinófilo, basófilo, y a la unidad formadora de colonia de los mieloblastos o monoblastos, que no eran granulocíticos, neutrófilos, monocitos. El monocito es el que se va a transformar luego en macrófago. Luego viene célula madre linfoide. La célula madre linfoide me va a dar origen a las células, como son los linfoblastos T y B, que van a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y este linfocito B se va a diferenciar en célula plasmática. Esta célula plasmática propiamente dicha es la que va a originar, me va a dar origen a los anticuerpos. O sea, cuando hablamos de elementos formes, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, decíamos célula plasmática, pero no es esta célula plasmática, ¿no? Algunos autores hablan de célula plasmática nombrándolo a estas diferentes series. ¿Por qué? Porque son células que se encuentran en el plasma. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, las plaquetas, le dicen también célula plasmática porque se encuentran en el plasma sanguíneo, que es totalmente distinta a esta célula plasmática. Esta célula plasmática se origina del linfoblasto B, de la célula madre linfoide, y se va a diferenciar en el linfocito B, y es la que me va a producir los anticuerpos, que eso lo vamos a ver ya cuando veamos inmunidad. Bien. Ahora vamos a ¿para qué se utilizan estas células madres? Las células madres son células embrionarias. Se las utilizan para, digamos, hacer clonación terapéutica. Generalmente se las utilizan en investigación, que bueno, tiene toda una reglamentación, un protocolo a seguir para ver el tema de ese uso. Las células que provienen también del cordón umbilical cuando nace un niño, ahí tenemos células madres también. Esas células madres se las utiliza también en la cosmética.
cuando sale el cordón umbilical, digamos, adherido a la placenta, eso también va a la industria farmacéutica en la parte todo cosmética. O sea, una célula madre, para que más o menos entiendan, cuando nosotros extraemos una célula madre y la cultivamos en determinado medio, podemos obtener diferentes tipos celulares o hasta tejidos. Por eso acá hablamos que se las utiliza en vitro para la clonación terapéutica, que es un avance de la ciencia que hoy por hoy está, digamos, siendo utilizada para la formación, por ejemplo, de piel, todo como para poder regenerar ciertas lesiones extensas. Para eso se lo utiliza en investigación. Bueno, dentro de la sangre tiene grupos sanguíneos. Cada persona tiene un determinado grupo sanguíneo. ¿Cuáles son los que ya habíamos visto en la clase pasada? Tenemos grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo 0 o O también como lo llaman. Y pueden ser RH positivos o RH negativos. Por eso es que Power, donde vemos los diferentes grupos sanguíneos y varía también el factor RH positivo o RH negativo. Ahí vemos un glóbulo rojo de grupo A, B, AB y 0. Y ahí veíamos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos que cada glóbulo rojo en su superficie tenía antígeno.